Bienvenidos a Introducción a la Tecnología. Esta semana vamos a discutir sobre la historia de la ciencia ficción, pero para eso tenemos que definirla. Partamos escuchando a las voces más autorizadas, que son los escritores de ciencia ficción, para definirla. Lo primero es cómo definía Asimov, Philip K. Dick y William Gibson la ciencia ficción. Para Asimov, la ciencia ficción es la rama de la literatura que trata sobre las respuestas humanas en los cambios de nivel de la ciencia y tecnología. Para Philip K. Dick era la fantasía de aquello que la opinión general considera imposible, mientras que la ciencia ficción trata de aquello que la opinión general considera posible bajo determinadas circunstancias. Por otra parte, William Gibson discute la labor del escritor de ciencia ficción, que consiste en ser profundamente ambivalente en lo que respecta a cambios tecnológicos. La ciencia ficción es un fenómeno cultural que nos va a ayudar a comprender el fenómeno tecnológico. Y para ello tenemos que observar las características y clasificaciones que este tiene. Primero, según Zuban en Metamorfosis de la ciencia ficción de 1986, una de las características fundamentales de la ciencia ficción corresponde al novum, que es ese material por el cual están hechos los relatos de ciencia ficción, que le permite dar verosimilitud a situaciones las cuales no existen en nuestra realidad, pero que en la realidad de los personajes sí existen. Por otra parte, podemos clasificar la ciencia ficción como dura o blanda. La ciencia ficción dura corresponde a aquella en que se centra en los artefactos y sucesos tecnológicos, en los robots, en las naves espaciales, en el viaje en el tiempo. Mientras que la ciencia ficción blanda corresponde a la que se centra en cómo los personajes se ven afectados por esto. ¿No hay una relación con tecnología? Entonces, la ciencia ficción blanda tiene una característica mucho más sociológica, antropológica e incluso religiosa o política en cómo percibe y relata estas historias. Por otra parte, existen distintas tendencias de la ciencia ficción. Una de ellas es el maravillismo y otra el prospectivismo. El maravillismo, tal como dice su nombre, tiene que ver con la capacidad que tiene un relato de ciencia ficción de sorprendernos y hacer que estemos muy encantados por él, pero no necesariamente nos va a transmitir lo que verdaderamente siente el personaje, sino que nos va a sorprender. Otra corriente de la ciencia ficción es el prospectivismo, el cual se centra en los hechos del futuro. Lo que busca este tipo de ciencia ficción es que nosotros pensemos en cómo va a ser el mañana. Y eso es lo que vamos a explorar durante este capítulo, que es cómo los hombres durante el pasado describieron relatos de cómo sería el futuro que es hoy y el futuro que será mañana, y el futuro que fue ayer también. Porque todos estos conceptos nos van a permitir comprender de manera acabada cómo el hombre tiene una capacidad en particular con la tecnología, que se llama predictibilidad tecnológica. Comencemos explorando la historia de la ciencia ficción a través de la ciencia ficción primitiva, que es desde el origen de los relatos orales hasta aproximadamente el inicio del siglo XIX. La ciencia ficción primitiva tiene tres grandes características. Uno, el tema de la tecnología no es explícitamente abordado porque no éramos conscientes de que estaba ahí. Segundo, los conflictos se vinculan a viajes épicos. Y tercero, los autores incluyen reflexiones sobre el futuro. Este tipo de ciencia ficción prospectivista hacía relatos, por ejemplo, de el hombre viajando a la luna sin que siquiera pudiésemos tener como capacidades técnicas para visualizar algo así, porque no habían salido ni siquiera cosas al espacio hechas por el hombre. Esta ciencia ficción primitiva está representada por Homero, Luciano de Zamora o Voltaire incluso. Y estos relatos se pueden encontrar esparcidos a través de toda la historia universal. Por otra parte, vamos hacia la ciencia ficción moderna. La ciencia ficción moderna es el periodo clásico de la ciencia ficción, en donde nos encontramos con los primeros relatos en forma de libros, en que hay una transición hacia nuevos medios, como por ejemplo la ilustración, se desarrollan y aumentan el afán científico y hay un intenso trabajo para tratar de superar los límites del humano. Aquí aparece el tema de la ciencia y tecnología dentro del relato. Vamos a explorar algunos autores de la ciencia ficción moderna. ¿Ya? Entre los autores de la ciencia ficción moderna encontramos a Mary Shelley, Julio Verne, H.P. Lovecraft, H.G. Wells, Hugo Gernsback. ¿Estos autores en qué se caracterizan? Se caracterizan en que, primero, escribían libros, segundo, en que dan los antecedentes a todas las líneas teóricas que posteriormente podemos identificar en los relatos de ciencia ficción. Tercero, son, aparte de pioneros, relatos que hoy son parte de la conciencia colectiva.
Mary Shelley es la escritora de Frankenstein, donde aparece el personaje del científico loco. Este personaje del científico loco tiene un conjunto de características que genera un arquetipo respecto a cómo nosotros entendemos el rol de los científicos y los tecnólogos en nuestra sociedad. Esta historia de un hombre que quiere generar a otro hombre artificial habla también pie a un conjunto de relatos románticos, como lo son los vampiros o los hombres lobos, que corresponden a otra línea de literatura llamada fantasía, que no nos interesa para este curso, pero que sí es muy interesante ver cómo empieza desde un comienzo a imbrincarse con nuestros monstruos, zombies y Frankensteins. Por otra parte, están H.P. Lovecraft con La llamada de Tulu, Edgar Allan Poe a través de sus relatos de terror, y también encontramos a H.G. Wells con relatos como La guerra de los mundos. Pero vamos a centrarnos en un autor en particular que se llama Julio Verne. Julio Verne es un francés, el cual escribió un conjunto de relatos que se popularizaron mucho para niños y jóvenes y que hablaban desde un punto de vista prospectivista y maravillista a la vez de cómo iba a ser el futuro o cómo podíamos hacer hazañas que nadie más había hecho. ¿Como cuáles? Como ir al centro de la Tierra, como viajar a la Luna, como recorrer el mundo en 80 días, como viajar a través del fondo marino durante 20.000 leguas. Estas historias son muy populares y muy conocidas y en ellas se describen objetos que no existían hasta esa época, como los submarinos, los aeroplanos, los helicópteros, los dirigibles, los cohetes lunares, los misiles teledirigidos y un conjunto de otras cosas como incluso la televisión. Julio Verne fue un visionario, el cual nos permitió observar cómo sería el mañana durante fines del siglo XIX, pero todos estos relatos tienen una gran característica, son tecnopositivistas. Julio Verne durante gran parte de su vida consideró que la tecnología tenía un potencial de transformar positivamente la humanidad. Pero, luego de oscuros sucesos en su vida, él tomó una posición mucho más oscura. Y esto empezó a reflejarse en sus relatos. Sus últimos libros tienen que ver mucho más con la guerra y con un ambiente que nosotros entendemos hoy más como apocalíptico que con sus primeros relatos. Entonces, además, Julio Verne, de ser el padre del tecnopositivismo, es el padre del tecnonegativismo. Dos corrientes que vamos a poder observar a través de todos los relatos de ciencia ficción durante el siglo XX. Otros grandes relatos que ocurrieron entre finales del siglo XX y entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX corresponden al romance galáctico, llamado romance espacial. Este tipo de relatos habla de hombres blancos que tenían la característica de enfrentar grandes monstruos y desafíos, pero fuera de este planeta. El romance planetario es un subgénero de la ciencia ficción que se caracterizó por estos hombres que salvaban a mujeres de horribles monstruos que estaban en distintas partes. Aquí podemos encontrar distintas características como planetas exóticos, los Bug Egg Monsters o BEMs, que corresponden a monstruos que después se siguen repitiendo a lo largo de toda la historia de la ciencia ficción y que vamos a encontrar incluso en los Power Rangers. E incluso también aparece el concepto de terraformar un planeta, el cual fue puesto por Jack Williamson durante este periodo. Luego de este tipo de relatos que se popularizó en forma de ilustraciones y novelas cortas, pasamos a una etapa de la ciencia ficción de inicio del siglo XX que es fundamental para entender la Edad de Oro. Y esto corresponde a Hugo Gernsback. ¿Quién fue Hugo Gernsback? Hugo Gernsback fue el primer editor de Amazing Histories. Amazing Histories es un conjunto de relatos de carácter tecnocientífico, los cuales tenían como fin principal el desarrollar relatos didácticos que permitiesen a la gente conocer sobre ciencia y tecnología que estaba ocurriendo o que iba a ocurrir, más que ilustrarnos con una prosa admirable. Hugo Gernsback es uno de los precursores que populariza la ciencia ficción bajo un concepto clave, el cientificismo. El cientificismo y la cientificación son los procesos de los cuales él estuvo transmitiendo a través de Amazing Histories durante muchos años. ¿Ya? Y su legado fue el que alimentó las jóvenes almas entonces de los escritores de la Edad de Oro. Para terminar esta primera sección, vamos a comentarles respecto a cómo durante la década del 20 y del 30 empezamos a observar distintas corrientes, ya no simplemente en los relatos de distintas personas, sino que también en distintas partes del mundo. Las distintas culturas tienen distintas formas de redactar su futuro. Mientras Estados Unidos tenía este cientificismo propulsado por Hugo Gernsback, que también ocurrió en paralelo a la Gran Depresión,
Por otro lado, estaba el nihilismo y el intelectualismo que tenían los europeos, que estaban durante la época entre guerras. De aquí salen libros muy notables como Ruhr, de Karel Capek. Este libro es el primer libro en la historia que documenta el concepto de robot y que nos permite visualizar ya seres automatizados que tomaban sus propias decisiones, pero que no eran robots mecánicos como los de Asimov, sino que eran robots hechos de plantas. Además, Olaf Stapledon nos pone el concepto de conciencia cósmica y aparece un libro en Europa de un tal Aldous Huxley que se denomina Un Mundo Feliz. Y que mientras por Europa teníamos esta visión intelectualista, el artefactualismo era lo que centraba a los estadounidenses durante el periodo de la Gran Depresión. Pero todo esto llegó a cambiar posteriormente cuando vamos a conversar en la siguiente sesión.